Hola, soy el profe Héctor del Preu Faraday y en esta oportunidad les traigo un video en el cual vamos a poner en el banquillo de los acusados todos estos métodos para salvar la PAES, la PDT, la PSU y que han proliferado bastante este último tiempo en redes sociales. Voy a partir mencionando que no soy muy amigo de este tipo de métodos. No creo que exista un hack rápido para obtener un puntaje milagroso. Tampoco creo que exista un gurú que tiene un método excepcional para conseguir ese puntaje que no fuiste capaz de obtener estudiando o preparando la prueba durante el año. En mi experiencia, el rajazo no existe y la posibilidad de que ocurra es bastante ínfima. Vivimos en un país donde siempre han aparecido chantas que ofrecen una solución milagrosa para una problemática general y que todos se quisieran saltar, pero que tarde o temprano deben enfrentar. Estamos llenos de iluminados que cada cierto tiempo suelen aparecer recetando miles de soluciones. Algunas pueden llegar a ser bastante obvias o que simplemente le agradan a la masa, pero que no tienen un real sustento o no se basan en algo que sea aplicable o realmente tangible. Considerando que la PAES es una prueba que prioriza habilidades y no tanto los contenidos, como lo fue la PSU, estos métodos mágicos y milagrosos no deberían ser efectivos. Antes de iniciar, un poquito de contexto. El método PSU fue descubierto por un joven de nombre Jonathan Fuenzalida. El método se basa en un análisis estadístico de los modelos de EMRE anteriores a la prueba que se va a rendir. Este análisis parece indicar que hay una proporción entre las respuestas correctas y las alternativas, por lo cual, una vez completada la prueba con todo lo que sabemos y de lo cual tenemos certeza que es correcto, proceder a rellenar las preguntas que no se saben con la alternativa que menos se repita en nuestro conteo de respuestas correctas. Esto nos podría asegurar unos 100 puntos más o menos en la prueba que estemos aplicando el método. Cabe mencionar que este método no es aplicable a todas las pruebas. Normalmente las más beneficiadas con esto son la prueba de comprensión lectora y la de matemática. No procederé a explicar el método mucho más, ya que hay varios videos de internet del mismo Jonathan o de la profesora Connie Teacher, los cuales lo explican mucho mejor de lo que yo podría hacerlo. De todas formas, les dejaré los enlaces en la descripción del video por si les interesa revisar este material y saber de qué se trata con más profundidad. Por lo demás, actualmente, estos métodos estarían obsoletos, ya que se basan en la PSU y o la PDT, y por la configuración de alternativas, tipo de preguntas y cantidad de las mismas, esto ya no sería aplicable en un 100% en la PAES. Pero yo estudié ciencias. Y como en ciencias siempre nos estamos cuestionando lo que sabemos y los dogmas no son algo recurrente, me asaltó un cuestionamiento. ¿Y si esos métodos fueran realmente efectivos? O mejor aún, mi pregunta de investigación sería, ¿qué tan efectivos son los métodos PSU, PDT o PAES que han descubierto algunas personas en Internet? Veamos y usemos el método científico para desmentir o validar esta pregunta. Mi hipótesis sería, los métodos PSU, PDT, PAES no tienen un fundamento serio, por lo cual son falsos. La investigación que tuve que hacer me llevó a revisar los modelos de EMRE anteriores en los que se basan estos métodos. Aunque los resultados desmentían mi hipótesis inicial y sostienen la idea que el método que descubrió Jonathan es viable. O sea, sí se evidencia una proporción numérica más o menos estable entre todas las alternativas de la prueba. Una media de 16 preguntas por cada alternativa, con una desviación estándar de 2 entre cada alternativa. Esto es muy aplicable a las pruebas de matemática y lenguaje, con variaciones entre historia y ciencias, pero que podría ajustarse de igual forma si no somos tan rigurosos con los resultados. Pero los modelos de EMRE son eso, modelos de prueba, no son la prueba real. Según la información publicada por el mismo EMRE, estos modelos de la PSU y PDT tienen una distribución en contenidos y habilidades más o menos similar a lo que tendrá la prueba real. Esto me causa algunas contradicciones,
ya que tengo harta experiencia preparando alumnos en la PSU, PDT y PAES. Creo yo que 15 años es bastante tiempo. Por lo cual he revisado todos los modelos DEMRE que hay publicados y algunos no se apegan tanto en contenido y habilidad a la prueba que posteriormente les sucedía ese mismo año. Entonces, ¿hasta aquí llegamos? Claramente la respuesta es no. Afortunadamente, el DEMRE optó por una política bastante simple, por no decir floja, con respecto a la admisión 2023 y 2024. La actual a la fecha de emisión de este video. El departamento de medición está publicando una forma que se aplicó en su proceso y que se sube a la plataforma unas horas después de que la misma prueba en curso se haya rendido. Esto evita posibles leaks o fugas, por así decirlo, por parte de los examinadores o alumnos, y además entrega un recurso 100% fidedigno y completamente validado por ellos mismos sin mucho trabajo. La justificación del DEMRE entregada en una reunión interna que se realizó con varios preus selectos, efectivamente Preu Faraday estuvo en primera fila cuando esto se mencionó por parte del DEMRE, es que no había una base de datos de ejercicios lo suficientemente grande ni el personal necesario para desarrollar tantos ejercicios válidos que puedan alimentar una publicación oficial, aparte de la misma prueba que se usará para medir. Lo cual en lo personal lo encuentro bastante flojo, pero efectivo. Y para el propósito de este video, yo diría que más que efectivo. Bien, aquí estamos revisando el Excel con la información que pude extraer directamente de la página del DEMRE. La página del DEMRE contiene el clavijero del año 2022, que fue la prueba de verano, ¿ya? Y adicionalmente hace un par de días a la fecha de salida de este video, también aparecen los resultados de la PAES de invierno, ya que se acaba de aplicar hace un par de semanas atrás, y que lógicamente también tienen estas respuestas correctas. Ya las respuestas correctas que entrega el DEMRE entonces ya están publicadas en la página. ¿Ya? Por lo tanto tenemos de 2 procesos PAES. ¿Ya? Este Excel que están viendo en este preciso instante es, y aquí pueden ver ustedes, ¿ya? Todo esto corresponde al clavijero de la prueba de comprensión lectora. Si quieren bajan el facsímil del DEMRE, bajan el clavijero, el total de respuestas de las respuestas correctas en resumidas cuentas, y pueden hacer el conteo. Yo no hice el conteo manual, sino que lo hice a través de esta pequeñita tabla en Excel y van a darse cuenta que los resultados son exactamente los mismos. ¿Ya? Aquí apliqué un par de fórmulas, fórmula aquí, fórmula allá, y pueden ver que contabiliza todas las alternativas, buscando solo la A, que es lo que se visualiza ahí. Después lo mismo con la B, lo mismo con la C y la D. ¿Ya? Y aquí se puede ver que esta es la suma de todas las respuestas correctas y lógicamente eso me tiene que dar 65 porque sabemos que la prueba de lenguaje, la prueba de matemáticas, tienen 65 alternativas correctas. ¿Ya? O sea, perdón, tienen 65 preguntas, no alternativas correctas. ¿Ya? Y aquí podemos ver que se establece más o menos una proporción. ¿Ya? Podemos ver que para la alternativa A hay 19 preguntas que dan como correcta la A, hay 15 que dan como correcta la B, hay 14 que dan la C como respuesta correcta y 17 la letra D. Ya aquí está expresado en función de un porcentaje muy simple, igual con una fórmula muy sencilla. Ahí pueden ver el parámetro que se usó. Y lógicamente la sumatoria de todo esto me tiene que dar 100% porque es el 100% de la prueba. ¿Ya? Por lo tanto podríamos decir que para la prueba de comprensión lectora del año pasado, ¿ya? Se establece una proporción más o menos ya uniforme, no en un 100% uniforme, más o menos uniforme. Podemos ver que hay una desviación bastante amplia entre el valor más bajo y el valor más alto, pero en cierta forma un promedio ya de 15, 16 en algunos casos. ¿Ya? Recuerden que la prueba de comprensión lectora tiene 65 preguntas. En matemáticas, esto corresponde, ahí lo pueden ver el cambio que acabo de hacer, corresponde a la prueba de matemáticas 1. ¿Ya? Y la prueba de matemáticas 1
en este caso tiene la misma proporción. Ya aquí está el clavijero, están todas las respuestas correctas, las fórmulas son las mismas, aplicadas a la misma hoja, lógicamente. Estoy haciendo el conteo sobre las respuestas correctas de matemáticas, ¿ya? Y aquí podemos darnos cuenta que más o menos la proporción para la PAES de matemáticas del año pasado, no la PAES de invierno, la PAES de matemáticas del año pasado, es más o menos parecida a la de lenguaje, solamente que, y ahí lo pueden ver, van cambiando levemente los números en el orden, pero son más o menos los mismos números, ¿ya? Bien, aquí cambia, y vamos a ver al tiro el análisis que yo hice, el conteo, ¿ya? Tampoco un conteo así estratosférico, un ingeniero de la NASA solamente puede hacer, un analista de la NASA solamente puede hacer esto, no, lo pueden hacer ustedes, ya vuelvo a repetir, se bajan los facsímiles oficiales del DEMRE, se bajan el clavijero oficial, revisan y hacen un conteo manual y van a llegar a esto mismo, ¿ya? Miren, esta es la prueba de matemáticas 2. Prueba nueva, ya que en un principio hasta podríamos decir que fue experimental el año pasado, ¿ya? Y aquí está el clavijero, las respuestas correctas. Solamente tenemos 55 preguntas en total, ahí está. Ya la prueba de matemáticas 2 no tiene 65 preguntas. Y podemos ver que para la letra A tenemos 11, ya se contabilizaron dentro del clavijero 11A, 11B, 13C, 12D. Pero lamentablemente, y esto lo vamos a ver también ahora en las pruebas de historia, y ahí se logra ver ya algo, me estoy adelantando un poco, ¿ya? Biología, química, física y técnico profesional, la alternativa E aparece, pero aparece con un conteo de respuestas muy pero muy bajo, ¿ya? Y ahí está claramente el porcentaje que representa del total de respuestas la letra E, ¿ya? Claramente la gran mayoría sí hay aquí, podemos decir ahí hay una separación en porcentaje, pero en realidad podríamos decir que sí se aplica. Si en la prueba de M2 podríamos evidenciar o podríamos utilizar, ¿ya? El método PAES, por así decirlo, ¿ya? Pero vuelvo a repetir, esto para la prueba o con los datos de la prueba de verano del año pasado, ya del año 2022, ya, ojo con eso, porque a la fecha de emisión de este video ya se publicaron los resultados para la PAES de invierno, y ahí lo vamos a ver inmediatamente, ya. Ahí esta historia, ya miren aquí, la A como que se dispara un poquito con 18, hay 18 alternativas A correctas, ¿ya? B 15, podemos ver que C son 14, D son 13 y E 5. Ojo ahí, ¿ya? 5E. Otra vez la alternativa E con un conteo muy bajo, ya muy bajo. En biología, esta es la prueba de ciencias. Recordemos que la prueba de ciencias es un constructo, ¿ya? Vamos a tener 18 preguntas de biología, 18 preguntas de química, 18 preguntas de física y el electivo, ya que corresponde a un módulo en el cual yo me voy a sentir un poco más cómodo y voy a, lógicamente, voy a elegir esa prueba para contestar adicionalmente 26 preguntas. ¿Ya? 18, 18, 18, que abarcan contenidos comunes, por así decirlo, y contenidos electivos van a ser 26, ¿ya? Y en este caso, biología, ya que involucra también esos módulos comunes de química y física, podemos ver que la alternativa A tiene 20, la B tiene 18, la C tiene 18, la D tiene 19. Miren, si ustedes me preguntan aquí, ustedes podrían aplicar un método PAES. ¿Ya? Eso quiere decir que contabilizan sus respuestas correctas y la alternativa que tienen menos, que ustedes respondieron con menos frecuencia en resumidas cuentas, a esa le van a colocar, van a responder todas las que les faltan, ¿ya? Pero ojo, la letra E, miren aquí, la letra E tiene un número muy pero muy bajo otra vez. Química, lo mismo. ¿Ya? En proporción, si no somos tan específicos, si no queremos ser tan exquisitos, la proporción sí podríamos decir que se establece una proporción, o que se estableció, perdón, una proporción en la PAES de verano. La PAES de verano, la primera PAES que se rindió el año 2022. Vuelvo a repetir, porque dentro de poco vamos a revisar, terminando esto, los datos nuevos, ¿ya? Ahí está física. Ojo aquí, miren, física rompe un poco el esquema, muy poquitas alternativas C,
se dispara un poco la A, 21, pero podemos decir que entre B y D hay una proporción, y si no somos tan específicos, con A también, ¿ya? 80 preguntas para todas las pruebas de ciencias. Ya en historia no, en historia son 65, en biología, en química y en física, ahí están, ya son 80. Pero en técnico profesional ya tenemos 79, y si vamos a revisar el clavijero, ya esto es copiado y pegado de los datos del DEMRE, no hay una alteración de datos, absolutamente nada. Podemos ver que la pregunta 48 se suprimió. Ya hubo un error con esa pregunta y el DEMRE no la usó para el conteo de puntaje. ¿Ya? Podemos ver que la alternativa A y la D se mantienen en un valor más o menos estable, ¿ya? La B y la C también, pero tienen una diferencia de más o menos 4, y ahí lo pueden ver, entre la alternativa menos respondida y la más respondida. Así que ojo con eso. La alternativa E, al igual que en los casos anteriores, es la con menos frecuencia. Ya es la con menos frecuencia de respuesta correcta. Y ahí considerando lógicamente que son solo 79 ¿ya? Respuestas totales, ¿ya? Porque se suprimió una respuesta. Bien, ahora estamos revisando lo mismo, pero para la prueba de invierno, para la PAES de invierno que se rindió hace un par de meses atrás, ¿ya? Esta sería la segunda PAES, sería el segundo dato estadístico que tenemos para comprobar estos métodos para salvar la prueba, ¿ya? Al igual que en el Excel anterior, aquí podemos ver que tenemos los resultados de la prueba de comprensión lectora. Todo esto corresponde al clavijero oficial, son las pruebas, las respuestas fresquitas, ¿ya? Por eso no le dediqué mucho tiempo, simplemente llegué y apliqué las mismas fórmulas anteriores, ¿ya? Entonces aquí podemos ver que solamente tenemos 4 alternativas en matemática y lenguaje, A, B, C y D, y podemos ver que sí se establece una proporción. Ya vuelvo a repetir, si no queremos ser tan específicos, si no queremos ser tan finos con el dato, sí se establece una proporción entre A, B, C y D, de más o menos entre 15 y 17. ¿Ya? Por lo tanto, aquí sí podríamos aplicar un método PAES, por así decirlo. Aquí si contestamos, no sé, 20 preguntas, 25 preguntas, hacemos el conteo de que esas 25 preguntas están absolutamente correctas según nuestro juicio, hacemos el conteo, contabilizamos, ¿ya? Y la alternativa a la cual nosotros le hayamos respondido menos, ¿ya? Colocamos todas las otras que no sabemos cargaditas para esa alternativa, ¿ya? Y eso más o menos nos debería dar un boost, una subidita de puntaje final. Ya recordemos que lo que no sabemos lo vamos a responder siempre. Por último, en este caso lo vamos a responder al azar, pero estamos respondiendo un poco más guiadamente, ¿ya? Cambiamos a matemática. Estos que ahí se logró ver el cambio, estos son los resultados para la prueba de matemáticas. Aquí la proporción no es tan pareja como en la prueba de lenguaje. Podemos ver que frecuencias de A son 15, la frecuencia de B son 18, de C son 20. Ahí se nos despega con respecto particular con la letra D. Ya en la letra D hay 12. Es mucho menos. Tenemos 8 de diferencia entre la frecuencia más contestada, que sería C, y la menos contestada, que sería D. Ya aquí quizás no sea tan recomendable usar un método PAES para matemática. El tema es que estas frecuencias aparentemente están variando, ya de una prueba a otra, de un año a otro. Ya entonces no tenemos 100% certezas. Vamos a la prueba nueva, que esta es la prueba de matemática 2. La prueba de matemática 2 sí tiene la alternativa E como opción, ¿ya? Podemos ver que se nos repite un poco la contabilización con respecto a la prueba de verano, la primera PAES, la prueba del año pasado, donde tenemos muy pocas respuestas asignadas a la letra E. ¿Ya? Aquí lo mismo, tenemos todo el clavijero son solo 55. Ya 55 preguntas, recordemos que matemáticas 2 tiene menos, ¿ya? Y que la proporción, si consideramos, excluimos la E como una variable que no vamos a contabilizar, nunca vamos a colocar como respuestas posibles al azar la letra E, sería como una recomendación corta. Aquí podemos ver que entre A, B, C y D
pucha, no hay una proporción 100% repartida, ¿ya? La A tiene muy poco, son 9, ¿ya? Y B tiene muchas con respecto a A, son 16. Ahí claramente tenemos una diferencia de 7, desde 7, y a mi juicio eso sería demasiado, ¿ya? En historia sí hay una proporción, ahí podemos verlo entre A, B, C y D, ¿ya? La E con muy poquitas respuestas correctas. Por favor, así a juicio rápido, en historia yo no colocaría al azar alternativas E como válidas, ¿ya? Al azar, vuelvo a repetir. Y lógicamente aquí tenemos y podemos contabilizar el clavijero completo con 65 preguntas. Ahí se me escapó un poco la proporción, ¿ya? En todo caso, si contabilizamos ahí, ya podemos ver que aquí abajito la suma o la tabla que se ve está abarcando todos los datos anteriores, así que, y estos datos están siendo extraídos directamente de la columna completa B, ya no hay más datos en B que no sean las respuestas. Por lo tanto, claramente es válido, es fidedigno. Ya vuelvo a repetir, si ustedes gustan pueden bajar los datos, ¿ya? Hacer la contabilización manual si es que no se fían de esto, y se van a dar cuenta que los datos son los mismos, ¿ya? Así que ahí, si quieren, siempre pueden hacer el conteo, siempre es bueno dudar de la información que recibimos, ¿ya? Aquí sí tenemos una proporción un poquito más establecida, ¿ya? Vamos a las ciencias. En ciencias tenemos 4 pruebas, ¿ya? ¿Por qué 4? Porque tenemos que contabilizar a técnico profesional también. Vamos a partir con la prueba de biología. Ya esta es la prueba de biología. Tenemos de las clásicas 80 preguntas, ¿ya? De biología, ¿ya? O en ciencias con mención o electivo de biología, como ustedes lo quieran considerar. Lo mismo, la proporción de respuestas E es bajísima. Yo no pondría, vuelvo a repetir, alternativa E al azar, ¿ya? Porque sabemos que es muy poco, serían pérdida de futuros puntos nomás, ¿ya? Ahora, entre A, B, C y D, ¿ya? Son las 4 como las principales últimamente. Tampoco hay una proporción del 100%, o sea, sí, por lo menos 3. Pero ahí podemos ver que la alternativa C, por ejemplo, tiene una frecuencia de 14. Hay 14 C en el clavijero, y eso es muy poco si lo comparo con A, que tiene 23 en el clavijero. Hay 9 preguntas de diferencia. Es muchísimo como para jugársela al azar con un método Páez, quizás, ¿ya? O confiar, o decir, con esto salvo, aquí me pego el rajazo. Quizás no se lo peguen en biología, ¿ya? Química, estos son los resultados de química. Ahí se ve, de hecho, el cambio que hice por un pequeño momentito. Ahí está el cambio, esa es química, ¿ya? Lo mismo, acá está el clavijero completo. Ya ahí tenemos la contabilización que me entrega Excel según las fórmulas que yo asigné. Los porcentajes a este lado no les puse el formato condicional porque en realidad no alcancé. Ya, esto es súper fresquito, está súper recién publicado, así que tratamos de sacar el video lo antes posible. Aquí tenemos la A, la B, la C y la D. Otra vez vamos a excluir la E con una frecuencia muy pero muy baja, ¿ya? Y podemos ver que aquí sí hay una proporción un poco más pareja que biología, ¿ya? Entonces no hay certeza en un 100%. Y ese es el problema, porque nos coloca a usar el azar con otro factor de azar asociado, ¿ya? Estadísticamente ahí estaríamos jugándonos doble azar. Y estos son los datos de física, ¿ya? Y aquí tendríamos los aplicables para las 4 primeras alternativas. La E ya la vamos a descartar siempre, 4 solamente para la E. Y ahí podemos ver que química tenía 3, biología tenía 3, y ahí voy a volver ahora a física con 4. Ya, muy pocas. ¿Ya? Aquí podemos ver que A y D están en más proporción. Si queremos agregar podríamos meter la B también, pero C con 14. Como que se nos repite ahí, vamos a saltar a biología, se nos repite prácticamente la misma proporcionalidad, casi, hay una pequeña diferencia ahí. Y en técnico profesional lo mismo, se nos repite la E. Ya esto para nuestras conclusiones, que las vamos a poner aquí mismo en el video, nos vamos a dar cuenta que la E, ojo, muy poquita es E, ¿ya? A, B, C y D con un número que también es muy similar a lo que hemos estado viendo ya en ciencias. Estos son los resultados entonces. Si hacen la contabilización de las alternativas, estos Excel van a quedar
no los voy a subir como tal, pero sí los voy a dejar para que los puedan ver en un link, ya, y van a poder ver en dos links distintos, claramente uno aplicado para la prueba de verano y otro para la prueba de invierno, y ven si una vez que ustedes hagan su propia contabilización, su propio conteo, los resultados van a ser exactamente los mismos, ¿ya? Con los datos obtenidos y análisis de estos, ya podemos validar o descartar la hipótesis planteada en un principio. Los métodos PCU, PDT y PAES no tienen un fundamento serio, por lo cual son falsos. La respuesta y conclusión seria sería sí y no. En un principio, el método sí tiene un sustento estadístico. Es simple, pero sustento al fin y al cabo. Si se evidencia una distribución en los antiguos modelos de EMRE aplicables a la PCU y PDT, pero no así en las formas publicadas para la PAES. Como vimos en el análisis, hay alternativas que se disparan considerablemente, diferencia de 5 o más entre algunas, y esto suele ser evidente en las pruebas de matemática y competencia lectora, las cuales eran los pilares argumentativos de los usuarios de estos métodos. En historia y ciencias se evidencia una distancia mucho mayor, ya que el existir la alternativa E, pero no estar en todas las preguntas de la prueba, genera un gran inconveniente para el uso de este método para las pruebas anteriormente mencionadas, ya que la proporción de alternativas E es muy baja. Además, cabe mencionar que en la prueba del año 2022, admisión 2023, o sea, la del año pasado, en Ciencias Técnico Profesional se suprimió una pregunta, posiblemente por algún error. Esto se sabe porque en el mismo clavijero de esa prueba existe una nota al pie que nos retroalimenta con ese dato. Entonces, ¿puedo usar el método PAES para salvar la prueba? De que puedes hacerlo, puedes. Si lo vas a usar es porque estás en una situación extrema en la cual no pudiste prepararte, no estaban las lucas para poder hacerlo o tuviste algún problema de salud, físico o psicológico, que no te permitió presentarte a la PAES con solidez. Todos los inconvenientes son válidos. Una prueba no debe definir tu futuro y además puedes rendirla nuevamente en invierno del año siguiente, por lo cual ayuda a calmar las ansias. Considera que los puntajes se pueden guardar y elegir el que más te convenga. Hace 10 años atrás ninguna de estas opciones existía, incluso hasta se descontaban las alternativas malas, y ahí sí que el método no tendría funcionamiento. Si quieres usar el método PAES, considera todo el método original, pero con algunas salvedades que pude concluir con mi investigación. En Historia, Ciencias y Matemáticas 2, una vez que respondas con absoluta certeza la prueba y realices el conteo de alternativas, nunca rellenes con la letra E. Jamás. Considera rellenar las que te faltan con la alternativa que tenga menos respuestas, pero jamás de los jamases usen la letra E como opción. Esto se debe a lo que vimos antes, en el cual esta alternativa tiene un índice muy bajo de respuestas, y contestar todo lo que no sabes con esa opción solo sería una pérdida de tiempo y posibles puntos. En las pruebas de competencia lectora y matemáticas 1, podrías usar el método PAES, pero considera que siempre habrá una alternativa que se despega y tiene un índice de respuesta un poco mayor. No es alto, pero sí hay una diferencia. Entonces, ¿es válido o no? Para ustedes, sí, es válido. Podrías usarlo. Si vas a responder al azar, lo mejor es hacerlo orientando un poco tus probabilidades. Si juegas al cara y sello con cada alternativa, caerías en una sucesión de probabilidades que no te favorecen en nada. En cambio, si puedes orientar y colocar las respuestas de una forma un tanto más guiada, dale, hazlo. Pero siempre considera que estás respondiendo al azar y debes recordar lo expuesto en este video para hacerlo de la mejor forma posible. No esperes llegar a 800 o 900 puntos con esto, pero te permitirá mantenerte en los percentiles centrales,
o sea, unos 500 o 600. Al final el puntaje es solo eso, un puntaje. Y es válido para ti según la carrera que quieras postular. Al final, y como caso extremo, y con lo anteriormente expuesto, toda la información que terminé recopilando, hasta yo lo terminaría usando, siendo que en un principio lo consideraba una mera chantería. Bueno, es hora de ir diciendo adiós, sin antes mencionar que somos Preuniversitario Academia Faraday, una cooperativa de profesores que emerge durante la pandemia, ya que nos quedamos sin trabajo y decidimos crear nuestro propio preuniversitario para acercar valores justos a los alumnos. Ya llevamos 3 años de funcionamiento con excelentes resultados. Nuestro método es 100% online y realizamos clases en vivo vía Zoom o Google Meet, las cuales quedan grabadas y disponibles para que los alumnos las puedan ver las veces que quieran y que necesiten. Además de otras cosas como crear nuestro propio material de clases, guías de ejercitación y ensayos. Si te gustó el video, comenta, dale like, compártelo con tus amigos, amigas, amigues y suscríbete a nuestro canal, ya que siempre estamos subiendo contenido relacionado a la PAES, como maratones de clases completas, resoluciones de los modelos oficiales y videos de opinión.